¿Qué comerás cuando el mundo esté en caos y el sustento parezca desaparecer? En medio del temor y la incertidumbre, Dios ya preparó una respuesta. En Deuteronomio 8:3 leemos: te humilló, te hizo pasar hambre y luego te alimentó con manata, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Esta no es solo una historia del pasado, sino una clave espiritual para el futuro. Hoy veremos cómo hay un alimento que no solo sacia el cuerpo, sino que fortalece el alma y protege en tiempos de tribulación. Te mostraremos cómo identificarlo, cómo recibirlo y cómo depender de él cuando todo lo demás falle. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando todo a tu alrededor comience a derrumbarse, cuando las estructuras que creías firmes se sacudan y el sustento cotidiano se vuelva incierto, ¿de qué te alimentarás? En los días de tribulación no bastará con tener una despensa llena ni con confiar en sistemas humanos que fallan. Será en ese tiempo de angustia donde solo permanecerán firmes aquellos que han aprendido a nutrirse del alimento que viene del cielo. No es algo simbólico, es una necesidad real. El alma también tiene hambre. Y ese vacío interno, si no es llenado con lo eterno, se vuelve la grieta por donde el miedo, la confusión y el engaño se cuelan silenciosamente. Jesús lo expresó con una claridad poderosa cuando enfrentó al tentador en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta declaración no fue solo una lección para Satanás, fue una advertencia profética para cada generación que atravesaría pruebas profundas. La tribulación no es solo un tiempo de crisis global, es una prueba del alimento en el que realmente hemos confiado. Desde el principio Dios ha utilizado el alimento como símbolo de su provisión, pero también como señal de dependencia. En el desierto, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, una de sus primeras necesidades fue comida. En Éxodo 16 vemos cómo clamaron con temor, creyendo que morirían de hambre. Y en lugar de dejarlos en esa desesperación, Dios les envió maná del cielo. Pero ese maná no era solo comida para el estómago, era una lección profunda. Cada día debían recoger lo necesario, ni más ni menos, y no podían guardar para el día siguiente. Esa instrucción, aparentemente simple, estaba cargada de significado espiritual. Era un llamado a confiar día a día en la provisión divina, a reconocer que sin él nada podrían sostener. El maná fue el primer símbolo claro de que en tiempos de escasez Dios alimenta, pero lo hace a su manera, no a la del mundo. Aquel alimento blanco que caía como rocío por las mañanas sostenía el cuerpo, pero también educaba el corazón, enseñaba obediencia, dependencia, fe. Y así como fue en el desierto, así será en los últimos tiempos. Cuando la tierra tiemble, cuando las naciones se confundan, cuando los gobiernos no tengan respuestas y los alimentos escaseen, habrá un remanente que no temerá, no porque tengan poder económico, sino porque han aprendido a alimentarse de lo eterno. Han hecho de la palabra su pan diario, han comido de ella en los tiempos de paz y estarán fortalecidos cuando llegue la tormenta. Uno de los errores más comunes en el caminar espiritual es suponer que los tiempos difíciles despertarán automáticamente una fe fuerte, pero la verdad es otra. La tribulación no forma guerreros, los revela. Lo que has comido en lo secreto, en lo íntimo, se manifestará cuando todo lo externo se derrumbe. Por eso es tan crucial que entendamos hoy, antes de que lleguen los días oscuros, cuál es el verdadero alimento que Dios ha instalado. Serentes titira amnadado para nuestra preservación. No se trata de almacenar recursos físicos, aunque la previsión es sabia. Se trata de almacenar verdad en el corazón, promesas en el alma, dirección en el espíritu. Porque cuando todo falle, solo
permanecerá lo que has sembrado en tu interior. El profeta Amós habló de un tiempo en el que vendría hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Amós 8:11. Esta profecía no se refiere solo al silencio de Dios, sino a la escasez espiritual de una generación que ha menospreciado su voz. Muchos buscan dirección cuando la crisis ya ha comenzado, pero ignoran la voz que estuvo hablándoles en los días previos. Por eso el alimento que hoy debes buscar no es el que llena tu alacena, sino el que llena tu alma. ¿Estás alimentando tu espíritu con lo que proviene de Dios? ¿O estás sobreviviendo con migajas de religiosidad que no sostendrán en el día malo? Jesús mismo en Juan 6:27 advirtió: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Estas palabras no son un llamado a negligencia material, sino una exhortación a priorizar lo eterno, porque lo que nutre tu alma es lo que determina tu resistencia. En el tiempo de la tribulación habrá quienes se desmoronen por dentro, aun teniendo provisiones externas, y habrá quienes, sin recursos visibles, caminen con firmeza porque están llenos de una fortaleza que no proviene de este mundo. La Escritura nos da ejemplos profundos de esto. Pensemos en Daniel. A pesar de ser llevado cautivo a Babilonia, lejos de su tierra, de su templo, de su cultura, él decidió no contaminarse con la comida del rey. Esta decisión no fue simplemente una dieta, fue una declaración de independencia espiritual. Daniel sabía que lo que alimenta el cuerpo puede afectar el alma, y eligió nutrirse solo con aquello que no comprometiera su consagración. En tiempos de tribulación, esta distinción será vital. No todo lo que el mundo ofrezca como alimento será apto para los hijos de Dios. Muchos serán seducidos por ofrecimientos disfrazados de ayuda, pero que en realidad representan una dependencia del sistema del anticristo. Aquellos que no estén espiritualmente fortalecidos cederán porque tendrán hambre, porque no habrán aprendido a vivir del alimento que no se compra ni se vende. Apocalipsis 13 nos habla de un tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender sin una marca. Esta advertencia no es solo económica, es profundamente espiritual, porque quienes hayan aprendido a vivir solo de lo visible claudicarán ante la presión. Pero quienes hayan sido alimentados por el cielo, quienes hayan hecho de la presencia de Dios su sustento diario, no temerán. Porque sabrán que si Dios alimentó a Elías con cuervos, si proveyó aceite inagotable para la viuda de Sarepta, también puede sustentarlos cuando todo escasee. Esa confianza no se improvisa, se construye cada día, comiendo de la palabra, confiando en sus promesas, viviendo en obediencia. En tiempos de tribulación, lo que hayas acumulado en lo secreto será tu sustento en lo público. Por eso, este no es un mensaje de miedo, sino de preparación. Dios no desea que su pueblo sea sorprendido. Él siempre ha dado advertencias antes de los juicios. A Noé le habló con tiempo y durante años construyó un arca en medio de la incredulidad general. Hoy el alimento espiritual que estás edificando en tu interior es tu arca. Será lo que te sostenga cuando otros no sepan dónde acudir. Y ese alimento está disponible hoy, no mañana. Hoy puedes decidir no solo leer la Biblia por rutina, sino comer de ella con hambre verdadera. Hoy puedes orar no por obligación, sino como quien necesita alimento vital. Hoy puedes comenzar a nutrir tu interior para los días en que todo lo externo sea puesto a prueba. Jesús en el Evangelio de Lucas 21 describió los días finales como tiempos de angustia, donde los corazones desfallecerían por el temor y la expectación
de lo que vendría sobre la tierra. Pero también dijo algo crucial. Cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. Solo podrá levantar la cabeza quien no esté doblegado por el miedo. Solo resistirá firme quien esté nutrido con lo eterno. Por eso es tan urgente que no ignores esto. Este no es un mensaje para asustar, sino para despertar. El alimento que te protegerá no se vende en mercados, no depende de sistemas humanos. Está en la presencia de Dios, en la palabra viva, en la comunión con el Espíritu Santo. Y si aún no lo has hecho parte de tu vida, hoy puedes comenzar. No es tarde. Cada día que pasa es una oportunidad para edificar reservas espirituales. Las oraciones que haces hoy, las escrituras que meditas hoy, la obediencia que practicas hoy, se convertirán en alimento en el día oscuro. Dios no se olvida de lo que siembras en lo secreto. Él ve tu hambre por lo eterno y promete saciarla. En el Salmo 34, 10 leemos: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esta promesa no es solo material, es espiritual. En la tribulación, cuando el mundo experimente carencia, tú podrás estar en paz, porque habrás sido alimentado con lo que permanece. Recuerda esto: no puedes comer lo que no has almacenado y no puedes almacenar lo que no valoras. Hoy más que nunca es tiempo de valorar el alimento invisible, ese que no perece, ese que no puede ser confiscado ni censurado, ese que te hace fuerte cuando todos se derrumban. Es tiempo de entender que solo quienes se alimentan del cielo podrán caminar sobre la tierra sin ser arrastrados por el caos. El alimento que te protegerá está disponible ahora. No lo ignores, porque cuando la tribulación llegue no será tu fuerza, ni tus recursos, ni tus contactos lo que te sostendrá. Será lo que hayas comido en lo íntimo. Y si es de Dios, eso será suficiente. ¿Estás alimentando tu espíritu o solo sobrevives con migajas? Esta es la pregunta que puede cambiar tu destino. Porque el día llegará y en ese día solo permanecerán aquellos que ya estaban nutridos. Que este sea tu tiempo de preparación, porque aún hay alimento del cielo cayendo como maná. Solo necesitas abrir los ojos y recogerlo. El maná en el desierto fue una provisión sobrenatural que descendía cada mañana como un regalo divino, una evidencia diaria de que Dios estaba presente en medio del caos, sosteniendo a su pueblo cuando no había otra fuente de alimento. Pero ese pan del cielo, aunque milagroso, no era el fin del plan de Dios, sino una sombra de algo infinitamente más grande. Fue un anticipo, una figura profética, un símbolo que señalaba a una provisión aún más gloriosa: Jesucristo. Él mismo lo declaró con absoluta autoridad: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Estas palabras, dichas después de la multiplicación de los panes, no fueron una simple metáfora. Fueron una revelación directa del verdadero alimento que nutre no solo el cuerpo, sino el alma y el espíritu. En medio de una multitud que buscaba saciar su necesidad física, Jesús redirigió su enfoque hacia la necesidad eterna. No solo les ofrecía pan, les ofrecía vida. Muchos de los que escucharon ese mensaje no lo entendieron. Esperaban otro milagro, otra señal visible, otro sustento inmediato que confirmara su fe. Pero Jesús les estaba presentando una verdad mayor: que el verdadero alimento no era algo que descendiera del cielo como en los días de Moisés, sino alguien que descendió del cielo. No una sustancia, sino una persona. No una provisión temporal, sino una presencia permanente.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. Esta declaración trastornó el pensamiento de quienes lo rodeaban. Esperaban una intervención externa. Él ofrecía una transformación interna. Lo que Jesús estaba diciendo era radical, que alimentarse de Él era la única manera de tener vida real y que sin ese alimento todo lo demás sería insuficiente. En el contexto de la tribulación, esta verdad cobra una urgencia aún mayor. No bastará con haber conocido de oídas las promesas, no será suficiente con haber asistido a reuniones o haber leído ocasionalmente la Escritura. En los días en que la oscuridad cubra la tierra y las estructuras visibles se derrumben, solo aquellos que han comido del pan verdadero podrán permanecer firmes, porque alimentarse de Cristo no es un acto simbólico, es una experiencia continua que transforma el ser entero. Implica recibir su vida, su carácter, su mente. Es entrar en una comunión tan profunda que su sustancia espiritual se convierte en la fuerza que sostiene cada pensamiento, cada decisión y cada paso. Cuando Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:54, no estaba hablando de un ritual, sino de una realidad espiritual. Estaba revelando el nivel de intimidad necesario para atravesar los tiempos finales. Comer de su carne es asimilar su palabra, aceptar su voluntad, rendirse a su señorío. Beber de su sangre es entrar en pacto, vivir bajo su redención, ser purificado diariamente por su sacrificio. Esta alimentación espiritual no puede ser reemplazada por discursos motivacionales ni por emociones religiosas pasajeras. Es una necesidad vital que define el destino de las almas en medio del juicio venidero. El pueblo que caminó con Jesús en Juan 6 no estaba preparado para esa verdad. Cuando oyeron sus palabras, muchos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Juan 6:60. Y desde ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. La invitación a comer del pan vivo no fue recibida por todos. Solo los que estaban dispuestos a seguirlo, más allá de los beneficios inmediatos, más allá de los milagros, más allá de las provisiones visibles, permanecieron. En ese momento Jesús se volvió hacia los 12 y les preguntó: ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro respondió con la convicción que solo da la revelación: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Esa respuesta sigue siendo válida hoy. Solo Él tiene el alimento que da vida eterna. Solo en Él hay sustento para los días de tribulación. Solo los que permanecen junto al pan vivo estarán de pie cuando todo lo demás caiga. Durante los días de la tribulación, el sistema del mundo ofrecerá soluciones rápidas, accesibles, incluso milagrosas a los ojos de muchos. Pero esos manjares serán veneno disfrazado. El falso profeta seducirá con prodigios y la bestia proveerá recursos para aquellos dispuestos a rendirse a su marca. Sin discernimiento, muchos creerán estar recibiendo ayuda divina, cuando en realidad estarán comiendo de una mesa que los separa de Dios. El único antídoto contra esa confusión será haber sido alimentado día tras día por el verdadero pan del cielo. Quienes hayan desarrollado una relación viva con Cristo no serán engañados por imitaciones. Reconocerán la voz del pastor, incluso en medio del ruido. Sentirán en su interior la alerta del Espíritu Santo cuando lo falso intente disfrazarse de verdadero. Jesús no prometió una vida sin conflicto, pero sí aseguró que aquellos que lo recibieran como pan de vida no morirían.
Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Juan 6:58. La comparación con el maná es clara. Aquel pan caía diariamente, pero no podía impartir vida eterna. Sustentaba por un día, pero los que lo comieron igual murieron. En cambio, Cristo ofrece algo superior, alimento que vence la muerte, sustancia que trasciende lo temporal, sustento que perdura más allá del juicio y del caos. En la tribulación, esta diferencia será crucial. Comer del pan de vida será la línea divisoria entre los que serán preservados y los que serán vencidos. Hay un principio que atraviesa toda la Escritura. Lo que tú recibes de Dios se convierte en lo que te sostiene, y lo que te sostiene te transforma. El pan que comes determina la vida que lleva. Si tu alimento espiritual es superficial, tu resistencia será frágil. Pero si tu alimento es Cristo mismo, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Salmo 1:3. Ese árbol no teme cuando llega el calor. Esa vida, alimentada por el Hijo, no se seca en tiempos de sequía. Se mantiene firme porque su raíz está en lo eterno. Esta es la vida que Dios ha diseñado para su pueblo. No una existencia agitada por las circunstancias, sino una vida anclada en la fuente inagotable de su Hijo. El apóstol Pablo, al escribir a los Colosenses, declara que Cristo es nuestra vida. Colosenses 3:4. No una parte de la vida, no un complemento, no una fuente entre muchas. Cristo es la vida misma, el alimento que nos transforma, nos dirige, nos preserva. Por eso, los que viven de Él no son fácilmente movidos. Pueden perder todo lo visible y seguir firmes. Pueden atravesar persecución, escasez, rechazo y muerte. Pero no pierden su sustento porque su fuente no está en el mundo. Está en lo alto. Y lo que está en lo alto no puede ser tocado por el caos de la tierra. En Hebreos 10:34 se nos recuerda cómo los primeros creyentes aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esta disposición no nace de una humana y de un simple conocimiento teórico. Es el fruto de una alimentación constante con lo eterno. Solo quienes están llenos de lo incorruptible pueden soportar la pérdida de lo temporal. Solo quienes han sido saturados con la vida de Cristo pueden entregarlo todo sin perderlo todo. En tiempos de tribulación, esta clase de fe será indispensable. Y esa fe se alimenta del pan vivo. Jesús nunca llamó a una fe superficial. Sus enseñanzas fueron exigentes, porque su alimento es profundo. En Mateo 16:6 advirtió a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esta levadura representaba enseñanzas corruptas, apariencias religiosas sin sustancia, interpretaciones que desviaban en lugar de edificar. En los últimos tiempos abundará ese tipo de levadura. Doctrinas diseñadas para entretener, para complacer, para encubrir el pecado. Pero quienes se hayan alimentado del verdadero pan no serán confundidos. La verdad que han recibido les dará firmeza. Y la luz que hay en ellos los hará discernir entre lo puro y lo contaminado. En 2 Timoteo 3:13-15, Pablo advierte que los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero también anima a Timoteo a permanecer en lo que ha aprendido desde la infancia, las sagradas escrituras que lo han hecho sabio para la salvación. Aquí está el secreto: permanecer, no correr detrás de novedades, no ser movido
por cada viento de doctrina. Permanecer en la verdad, permanecer en Cristo, permanecer en el pan que da vida. Porque sólo así, cuando el mundo entre en oscuridad, aquellos que han comido del Hijo del Hombre brillarán con luz propia, no porque sean especiales, sino porque han sido llenos de aquel que es la luz del mundo. El alimento que te protegerá en la tribulación no es simbólico, no es externo, no es opcional, es Cristo. Y solo quienes hayan hecho de Él su sustento diario estarán preparados para los días por venir. Comer de Él no es un evento, es un estilo de vida. Es buscarlo cada día, rendirse cada día, obedecer cada día. Es dejar que su vida se forme en la tuya, que su palabra sea más deseada que el pan físico, que su presencia sea tu refugio, tu consejo, tu fuerza. Porque en el momento en que todo lo demás falle, Él permanecerá. Y quienes se hayan alimentado de Él no serán avergonzados. Tendrán lo necesario para resistir, para vencer y para mantenerse fieles hasta el final. La tribulación no será simplemente una crisis externa, sino un escenario donde el alma humana será puesta a prueba como nunca antes. En ese contexto no bastará con emociones religiosas ni con experiencias espirituales aisladas. Solo podrá mantenerse firme quien haya desarrollado una mente alimentada por la palabra de Dios. Porque el verdadero alimento espiritual no solo fortalece el corazón, también ilumina el entendimiento. Alimentarse de la palabra es entrar en una dimensión donde la verdad no es un concepto abstracto, sino una herramienta precisa que permite discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano, entre lo que proviene de Dios y lo que nace de una manipulación. En los tiempos finales, esta capacidad será indispensable. Quienes no hayan desarrollado discernimiento serán arrastrados por el engaño. Quienes no hayan ejercitado su percepción espiritual estarán vulnerables ante toda doctrina de error. La Biblia lo anticipa con claridad. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 10 a 11, se describe como muchos serán seducidos con señales y prodigios mentirosos, precisamente porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por cuanto no amaron la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Este juicio no es arbitrario, es el resultado directo de una vida alimentada por lo superficial, donde la verdad no fue prioridad. Por eso, el alimento espiritual que realmente protege es el que transforma la mente. No se trata solo de conocer textos bíblicos, sino de permitir que la palabra reforme pensamientos, exponga intenciones, reeduque criterios. El alma que se alimenta de la Escritura diariamente desarrolla una sensibilidad interna que le permite identificar cuando algo no proviene del Espíritu, incluso si está envuelto en un lenguaje bíblico o religioso. Hebreos 4:12 lo expresa sin ambigüedad. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese nivel de discernimiento es lo que prepara al creyente para los días en los que el error se presentará como verdad y la confusión como libertad. Porque el enemigo no vendrá en los últimos tiempos solo con violencia, sino con sutileza. Sus estrategias serán más peligrosas por lo seductoras que por lo agresivas, y solo quienes hayan entrenado su espíritu con la palabra podrán resistir. No será un asunto de conocimiento académico, sino de alimento constante, profundo y transformador. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:24 que vendrían falsos cristos y falsos profetas
que harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Esa expresión no es retórica. Jesús estaba alertando sobre una época donde el nivel de engaño será tan alto que solo los verdaderamente alimentados espiritualmente podrán mantenerse en la verdad. Por eso, alimentarse de la palabra no puede ser opcional ni superficial. Debe ser una disciplina sostenida, una búsqueda diaria, un compromiso interior con la verdad revelada. Cada vez que abrimos la Escritura con reverencia, el Espíritu de Dios nos forma, nos corrige, nos edifica. Y esa formación no se nota de inmediato, pero se manifiesta en los momentos de crisis. Cuando el apóstol Pablo instruyó a Timoteo, lo exhortó con palabras precisas. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Vos sabés que es las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, según a Timoteo 3, 14 a 15. La sabiduría que salva no es una inteligencia natural, sino un entendimiento nacido de la verdad divina. Es esa sabiduría la que actúa como antídoto ante la mentira. En medio de la tribulación, el ambiente espiritual será tan denso que solo quienes tengan la luz de la palabra encendida en su interior podrán reconocer los caminos de Dios. No será una cuestión de emoción, sino de preparación. Y esa preparación solo se logra cuando la mente ha sido renovada por la verdad. Romanos 12:2 presenta este proceso con claridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación no es automática, es el resultado de un proceso continuo donde cada pensamiento es confrontado con la Escritura. Cada creencia personal es evaluada bajo la luz de la palabra y cada deseo es sometido al señorío de Cristo. Esta transformación no solo protege, también capacita, porque quien ha renovado su mente por medio de la palabra puede discernir decisiones, entender los tiempos y actuar con sabiduría cuando otros reaccionan por miedo o por confusión. El discernimiento espiritual no es un don reservado para unos pocos, es el fruto natural de una mente saturada por la palabra. En 1 Corintios 2, 14 a 15, Pablo enseña que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pero el espiritual juzga todas las cosas. Aquí no se habla de una opinión basada en lógica humana, sino de una percepción profunda, nacida del Espíritu. Esa percepción solo se desarrolla cuando el alimento de cada día es la verdad de Dios. No basta con escuchar mensajes o participar en actividades religiosas. Es necesario que el alma sea continuamente expuesta a la voz de Dios a través de la Escritura. Solo así se desarrolla una sensibilidad que reconoce lo que viene del cielo y lo que es fabricación humana. En la tribulación los mensajes serán múltiples, los discursos abundarán y cada uno afirmará tener la verdad. Muchos hablarán en nombre de Dios, pero no todos serán enviados por Él. Jeremías 23:21 declara: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. La única forma de distinguir entre el enviado y el impostor será por medio del alimento previo, porque quien no ha oído la voz de Dios en lo secreto no podrá discernirla en lo público, y quien no ha sido instruido en la verdad será presa fácil del error. Por eso, hoy más que nunca, es urgente que cada creyente haga de la palabra su prioridad absoluta, no como un ejercicio ritual, sino como una necesidad vital. En los días finales el Espíritu Santo no dejará de hablar,
pero solo podrá ser oído con claridad por quienes ya han aprendido a sintonizarse con su voz. Esa sintonía se cultiva cuando la Escritura no es simplemente leída, sino asimilada. Cuando no se busca una palabra para un momento, sino que se deja que la palabra habite en abundancia. Colosenses 3:16 lo ordena así: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Esa abundancia no es resultado de una lectura ocasional, sino de una inmersión continua. Es permitir que la palabra forme criterios, establezca convicciones, guíe decisiones. Es reconocer que sin ella toda percepción es vulnerable. El enemigo no teme a una iglesia activa, teme a una iglesia alimentada, porque una iglesia que se alimenta correctamente no solo resiste el engaño, también lo expone. Una iglesia saturada de la verdad puede identificar el error, resistir la presión y permanecer fiel incluso cuando el costo es alto. La Escritura no fue dada solo para instruir, sino para fortalecer. 2 Timoteo 3:16-17 afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa preparación será determinante, porque los días que se avecinan exigirán una fe robusta, una mente clara y un espíritu firme. La palabra tiene poder para cambiar la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, la forma en que actuamos. Su efecto es integral, es medicina para el alma, luz para el entendimiento y espada para la batalla. En Efesios 6:17, Pablo instruye a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se puede entrar en la tribulación desarmado. No se puede enfrentar la batalla final sin el arma que ha sido probada por siglos. Cada versículo memorizado, cada verdad comprendida, cada principio internalizado se convierte en parte del arsenal espiritual que permite resistir. No habrá tiempo de buscar respuestas cuando el caos se desate. Solo responderán con sabiduría quienes hayan sido preparados de antemano por medio de la palabra. En tiempos de oscuridad, la verdad se convierte en luz. El Salmo 119, 105 lo expresa con sencillez y poder. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa luz no solo ilumina el entorno, también guía el paso. Permite moverse en medio del peligro sin caer en las trampas. Ofrece dirección cuando el mundo ofrece confusión. Y esa luz no se enciende automáticamente, es cultivada cada día, alimentando el espíritu con lo que proviene de Dios, rechazando lo que solo entretiene pero no edifica, seleccionando cuidadosamente lo que entra en el corazón y lo que se arraiga en la mente. La batalla de los últimos tiempos será una batalla por la verdad. El engaño buscará reinar, la confusión será celebrada como sabiduría y lo falso se presentará como revelación. Quienes no estén armados con la Escritura serán llevados por la corriente, pero quienes hayan sido nutridos con la palabra serán columnas inamovibles, testigos fieles, portadores de claridad en medio del caos, no por mérito humano, sino porque han comido del alimento correcto. La palabra no solo los ha fortalecido, también los ha hecho discernir. Y ese discernimiento será la diferencia entre ser preservado o ser arrastrado, entre ver claro o ser cegado, entre resistir con fe o caer por ignorancia. El alimento que te protegerá en la tribulación no será solo consuelo, será verdad encarnada, será doctrina sólida, será convicción inquebrantable, porque lo que crees determina cómo vives y cómo vives determina si permaneces. Alimentarse de la palabra es una decisión diaria que forja una mente espiritual
Y esa mente es el escudo invisible que detiene los dardos del enemigo. Hoy es el tiempo de recibirla con reverencia, de meditarla con seriedad, de obedecerla con humildad, porque el día viene y solo quienes hayan hecho de la palabra su alimento diario caminarán con claridad en medio de la oscuridad. En tiempos de oscuridad no bastará con haber escuchado la verdad. No bastará con haber memorizado versículos ni con haber crecido cerca de lugares santos. Solo aquellos que estén verdaderamente conectados a la fuente viva del Espíritu Santo podrán recibir guía precisa cuando todo lo demás falle. La tribulación no será un tiempo para improvisar. Será un tiempo de decisiones urgentes, de caminos divididos, de voces que clamarán al mismo tiempo desde distintos frentes. Y quien no esté habituado a oír la voz del Espíritu, quien no haya sido alimentado previamente con la sustancia del cielo, no sabrá hacia dónde caminar, porque el discernimiento no se fabrica en el día de la prueba. Se forja en la comunión constante. Y esa comunión está reservada para los que han aprendido a depender del alimento invisible que fortalece el alma y abre el oído del Espíritu. Jesús lo dijo con claridad cuando anunció la venida del Consolador. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Esa guía no es solo una asistencia genérica, es una dirección específica, activa, permanente. Una voz que te corrige antes de desviarte, que te redirige antes de caer, que te alerta antes del engaño. Pero esa guía no está disponible para todos. Solo los que caminan en el Espíritu pueden escucharla. Solo los que han renunciado al alimento contaminado de este mundo pueden entender su lenguaje. Porque el Espíritu no habla el idioma de la carne. No grita, no disputa, no se impone. Él susurra a aquellos que han hecho de su presencia un lugar habitual. Y en la tribulación esa sensibilidad espiritual será la línea entre ser preservado o ser atrapado. En Romanos 8:14 se establece una condición inquebrantable. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No basta con tener conocimiento doctrinal. No basta con hacer parte de una congregación. Lo que distingue a los hijos verdaderos es que son guiados, es decir, no viven por instinto ni por opinión, no caminan por impulsos ni por lógica humana. Su camino está marcado por instrucciones divinas. Por eso no tropiezan cuando todo alrededor cae, porque no siguen lo que todos hacen, siguen lo que el Espíritu indica. Esta clase de obediencia no se desarrolla en el caos, se entrena antes, se cultiva en el secreto y se activa en la tormenta. La tribulación será un escenario donde la confusión no solo será externa, sino espiritual. Las rutas no estarán claramente marcadas. Las decisiones no siempre parecerán obvias. Los recursos visibles serán limitados. Los refugios humanos serán insuficientes. Y allí, en medio del desierto, solo quienes hayan comido del alimento correcto podrán percibir el susurro de la dirección divina. Porque la guía del Espíritu no es accidental. Es la consecuencia directa de una vida rendida. Es el fruto de una comunión alimentada cada día por la palabra viva. No se puede recibir dirección sin relación. No se puede tener revelación sin consagración. Elías, el profeta de fuego, experimentó esta realidad en una de las etapas más difíciles de su vida. Después de enfrentarse al poder de Jezabel y los falsos profetas, se encontró huyendo, agotado, deseando morir, pero Dios no lo dejó allí. Lo fortaleció con alimento del cielo y luego lo llevó al monte Horeb. Y allí, en medio del silencio, no vino en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Vino en un silbo apacible. Y Elías entendió. Se cubrió el rostro, salió del escondite, recibió instrucciones nuevas. Esta escena no es una historia lejana. Es un reflejo de lo que vivirá
la iglesia fiel en los días de tribulación. No será en el estruendo de las multitudes ni en las voces masivas. Será en la intimidad del Espíritu, donde la guía verdadera descenderá. Y quien no esté acostumbrado al alimento que da claridad, confundirá el viento con la voz y el fuego con la instrucción. El Espíritu guía, pero solo a quienes están dispuestos a dejarse guiar. Su dirección no es una sugerencia, es una estrategia divina que se activa solo en los corazones que han sido preparados para obedecer sin condiciones. En Hechos 13:2 se relata cómo mientras los líderes de la iglesia en Antioquía ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esta intervención del Espíritu no ocurrió en medio del ruido, sino en un ambiente de adoración y ayuno. Un ambiente donde el corazón humano estaba despojado y la sensibilidad espiritual estaba agudizada. Así será en el tiempo final. Solo en la renuncia habrá precisión. Solo en la búsqueda habrá dirección. Y solo en los que se han alimentado del pan de obediencia, el Espíritu encontrará canales abiertos para hablar. No es casualidad que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto antes de iniciar su ministerio público. El desierto no fue un castigo, fue un campo de entrenamiento. Allí, mientras ayunaba 40 días, fue tentado, presionado, enfrentado por el enemigo. Y fue allí donde respondió cada ataque con la palabra, porque estaba lleno, no de palabras humanas, no de tradiciones, estaba lleno del alimento del cielo. Y su respuesta no fue emocional, fue escritural. Allí se reveló el modelo que sostiene al creyente en los días malos. El Espíritu guía cuando el corazón está sometido, y esa guía se confirma en la palabra. Nunca se contradicen. El Espíritu no habla fuera de la Escritura. Pero la Escritura sin el Espíritu puede volverse letra muerta. Por eso ambos son necesarios. El alimento de la palabra y la conexión viva con la voz de Dios. Juntos forman la brújula que te permitirá avanzar cuando el terreno sea incierto. Muchos buscarán dirección en los últimos días, pero no todos recibirán respuestas claras, porque el Espíritu no es un oráculo a disposición de los curiosos. Él es la presencia de Dios habitando en los redimidos, y solo responde a quienes han sido entrenados en obediencia. En Isaías 30:21 hay una promesa que revela esta realidad. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Pero esa voz no se escucha sin preparación. Es la voz que sigue al quebrantamiento, al rechazo del pecado, a la renuncia del yo. Es la voz que se manifiesta en quienes ya no consultan a Dios como último recurso, sino que lo tienen como única fuente. La guía del Espíritu no es solo para decidir grandes eventos, es para cada paso, es para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo exponerse y cuándo refugiarse. En los tiempos finales, esta sensibilidad no será un lujo espiritual, será una necesidad urgente, porque la velocidad del caos será tal que decidir por impulso será mortal. Y solo el que ha aprendido a caminar al ritmo del Espíritu sabrá cómo moverse en lo desconocido. No tropezará porque no depende de lo que ve, sino de lo que oye en el interior. No se dejará arrastrar por la histeria colectiva, porque su alma está anclada en una voz que no cambia. El Espíritu también revelará rutas de escape, estrategias de provisión, conexiones divinas que no estarán disponibles para todos. En tiempos de juicio, Dios siempre ha tenido un plan secreto para los suyos. Pero ese plan solo es visible para los que están sintonizados. No será anunciado en plazas públicas. Será susurrado al oído de los fieles.
será entregado como instrucción privada al corazón de los que han guardado su pacto. En Apocalipsis 12:6 se dice que la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada. No fue una huida aleatoria, fue dirección precisa, guía sobrenatural. Esa clase de preservación solo será posible para los que no caminan por instinto, sino por obediencia. Alimentarse del Espíritu no es una experiencia emocional, es una disciplina espiritual. Es negarse a vivir por impulsos carnales. Es rechazar todo alimento que contamina la sensibilidad interna. Es preferir el silencio de la oración a la distracción del entretenimiento. Es decirle sí a la voz divina, aunque contradiga la lógica. Y todo esto solo es posible cuando se ha sido formado por la palabra, porque la palabra da el marco y el Espíritu da la dirección. La palabra establece los principios y el Espíritu los aplica al momento. Sin uno, el otro no opera con plenitud, y sin ambos, el alma queda expuesta. En Gálatas 5:25 Pablo declara: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, no se trata solo de haber recibido al Espíritu, se trata de caminar con Él, de seguir su ritmo, de reconocer su gobierno. Y esto solo ocurre cuando la vida entera está rendida, cuando el alimento diario es la voluntad de Dios y no el deseo personal, cuando cada decisión se filtra por su voz, no por la conveniencia. En esos corazones, el Espíritu encuentra libertad para moverse. Y donde hay libertad, hay claridad. En los días de tribulación, la oscuridad será tan espesa que la única luz confiable vendrá desde dentro. Y esa luz solo brillará en quienes estén llenos del Espíritu, porque no bastará con recordar lo aprendido. Habrá momentos donde lo conocido no será suficiente. Se necesitará guía actual, instrucción puntual, y esa guía solo estará disponible para los que han sido alimentados, vaciados de sí mismos y llenos del Dios que no se equivoca. El alimento que te protegerá no solo te fortalece, te dirige. Y quien es dirigido por el Espíritu no será atrapado, porque aunque no sepa todo lo que viene, conoce a quien sí lo sabe. Y ese conocimiento no es teórico, es íntimo, es constante, es vital, es vida en medio de la muerte, es claridad en medio de la confusión, es el susurro de Dios en medio del estruendo. Y esa voz será la diferencia entre perderse o ser preservado. En los días de mayor oscuridad, cuando la presión del sistema mundial aumente y los corazones sean confrontados, se hará evidente quién ha comido del alimento que proviene de Dios y quién ha vivido de emociones pasajeras. La tribulación no será un tiempo para simular espiritualidad, porque todo lo superficial se derrumbará. El fuego de la prueba revelará la esencia de cada alma. Lo que haya sido construido con verdad permanecerá, y lo que haya sido edificado con apariencia será consumido sin misericordia. En Mateo 25, Jesús relató la parábola de las 10 vírgenes, una historia que no solo advierte, sino que describe con precisión el tipo de fe que será necesaria. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Todas tenían lámparas, todas esperaban al esposo, pero solo algunas llevaron aceite suficiente. El momento de la llegada no fue anunciado. Llegó repentinamente, a la medianoche, cuando el cansancio era mayor y la oscuridad más profunda. En ese instante, solo quienes estaban preparadas pudieron entrar. La diferencia no fue la intención, fue la preparación. No bastó con estar en el lugar correcto ni con desear lo correcto. Solo las que habían llevado aceite en sus vasijas, es decir, las que habían alimentado su interior a diario con obediencia, perseverancia y dependencia del Espíritu, fueron consideradas dignas de entrar. Las demás intentaron encender sus lámparas, pero ya era tarde. Buscaron ayuda, clamaron,
pero la puerta se cerró. Y esas palabras de Jesús resuenan con fuerza. De cierto os digo que no os conozco. Este relato no es una alegoría lejana, es una advertencia directa. Habrá muchos que lucen preparados, habrá muchos que tienen la lámpara del conocimiento, la estructura visible de una vida religiosa. Pero si no hay aceite, si no hay alimento verdadero acumulado en el espíritu, la oscuridad de los últimos días los atrapará. El alimento espiritual no se improvisa, no se obtiene en un instante ni se puede compartir a última hora. Es una acumulación diaria, una fidelidad sostenida, un andar constante. El que se alimenta de la palabra en secreto tendrá luz cuando todo esté en tinieblas. El que se ha entrenado para obedecer cuando nadie mira, sabrá qué hacer cuando todos estén confundidos. Jesús fue claro. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, pero solo entrarán los que hayan hecho la voluntad del Padre. El cumplimiento de esa voluntad no se logra por esfuerzo humano, sino por una vida nutrida por el pan del cielo, una vida que ha sido transformada por el alimento eterno. En Hebreos 12:27 se habla de un sacudimiento que vendrá sobre todo lo creado, para que permanezca lo inconmovible. Esa sacudida expondrá los cimientos de cada vida, las estructuras artificiales, las convicciones frágiles, los compromisos superficiales. Todo será probado. El alma que no esté fundamentada en la verdad no resistirá, pero aquel que ha comido de Cristo, que ha hecho de su palabra su sustento diario, no será conmovido, porque su fuerza no vendrá de sí mismo, sino de lo eterno. Su raíz estará en lo profundo, y aunque los vientos soplen, permanecerá. Esta es la urgencia de este tiempo. Preparar el espíritu con el alimento correcto antes de que sea demasiado tarde. En Apocalipsis 3:10 hay una promesa reservada para los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. No es una promesa general, es una recompensa específica para los que han sido fieles, para los que han guardado la palabra no solo en la mente, sino en la práctica. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on,
we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. There's a river running silent under every word we say. It trembles where the shadows and the whispered truths both lay. You touch my hand so lightly, but it echoed deep within. Like every fear I carried, finally learned to let you in. And in that quiet, trembling flow, I felt the current start to grow. Your voice, a spark, a gentle glow that pulled me where I dared not go. 'Cause we hold a river we carry inside, winding through the places we try to hide. Even when the nights are cold and wide, your tide keeps drawing me to your side. We're drifting closer with every line, a quiet truth that refuses to divide. Yeah, love is the river we carry inside. Your breath became the lantern that the darkness couldn't claim. The didgeridoo beneath your voice felt like thunder knowing my name. I never knew the weight I held could be softened by your grace. But rivers carve through mountains when two currents interlace. And every pulse beneath your skin felt like a place I'd never been. A sacred tide you pulled me in, where loss could finally learn to thin. 'Cause we hold the river we carry inside, winding through the places we try to hide. Even when the nights are cold and white. Esa fidelidad no nace de la fuerza humana, sino del alimento espiritual constante. El que se ha nutrido con verdad podrá permanecer en la verdad. El que ha vivido para obedecer podrá discernir el momento de actuar. Y ese discernimiento lo llevará a tomar las decisiones correctas, aun cuando el mundo entero corra hacia la dirección contraria. Los que se han alimentado de la presencia de Dios no necesitarán validación externa. Su paz será su guía. Su interior tendrá luz aun cuando las tinieblas cubran la tierra. Su alma no dependerá de las circunstancias, porque su fuente no está en lo visible, está en lo eterno. Y en ese día esa fuente será suficiente, porque solo los que hayan comido del cielo serán reconocidos por el cielo. Solo los que hayan sido fieles en lo poco serán admitidos en lo eterno. Y esa fidelidad comienza hoy en el secreto, cuando nadie aplaude, cuando todo parece rutinario, pero el alma elige obedecer, el alma elige alimentarse, el alma elige prepararse, porque sabe que el día se acerca, y cuando llegue no habrá tiempo de encender lo que no se cultivó. Dios ha prometido sustentar a los suyos. No es una esperanza incierta, es una realidad escrita desde el principio hasta el fin. Su fidelidad no depende de las circunstancias ni de la estabilidad de los sistemas humanos. En medio de la tribulación, cuando el mundo tiemble y los recursos visibles se agoten, Él no dejará de proveer, pero esa provisión no será automática. Estará dirigida a quienes estén listos, a los que hayan sido formados en obediencia, a los que hayan aprendido a vivir del alimento que no se corrompe. En Apocalipsis 12:6 se revela cómo la mujer, símbolo del pueblo fiel, huye al desierto y allí es sustentada por Dios durante 1260 días. No fue abandonada, no fue destruida, no fue vencida, fue preservada, pero solo porque estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto,
bajo la cobertura correcta. Ese lugar no era físico, era espiritual. No se trataba de una ubicación geográfica, sino de una posición de obediencia. Solo quienes hayan aprendido a vivir del pan del cielo serán capaces de reconocer el refugio de Dios en medio del desierto. Porque el sustento divino no siempre llega en las formas esperadas. A veces se manifiesta como una palabra en el momento exacto. Otras como una estrategia que rompe toda lógica. Pero siempre requiere fe. Y la fe no nace de la emoción, nace de la alimentación constante con la verdad. El que se ha nutrido de la palabra no entra en pánico. Sabe que el mismo Dios que sustentó a su pueblo con maná, que envió cuervos con pan a su profeta, que multiplicó los peces y los panes en el desierto, volverá a manifestar su fidelidad. No hay escasez capaz de detener a un Dios que es fuente inagotable, pero Él no sustenta a quien ignora su voz, no preserva a quien despreció su consejo. Proverbios 1 advierte que llegará el día en que muchos clamarán, pero no serán escuchados, porque aborrecieron la sabiduría. Esa sabiduría no es otra cosa que la preparación que viene de vivir cada día conforme a su voluntad. El alimento que protege es el mismo que capacita, que purifica, que orienta. Es el alimento que transforma el carácter y moldea la voluntad. El alma que se ha rendido en lo cotidiano estará lista cuando llegue la crisis, porque la preparación no se activa en el momento del peligro. Es una siembra anterior que da fruto cuando todo alrededor se marchita. El salmista lo expresó con certeza: he estado joven y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. Esta no es una promesa para cualquier persona, es una declaración para el justo. El justo no es perfecto, pero es obediente. Ha sido alimentado con rectitud, ha caminado en temor de Dios, ha guardado la palabra en su corazón y en el día de prueba no será dejado atrás. Porque el Señor cuida a los que le temen, a los que esperan en su misericordia, como dice el Salmo 33, 18 a 19. En ese cuidado está incluido el sustento, no como recompensa por obras humanas, sino como manifestación del pacto eterno que Dios tiene con sus hijos. La tribulación no anulará las promesas, las activará. No debilitará al pueblo fiel, lo hará brillar. No será el fin de los que creen, será el escenario donde se manifestará quién verdaderamente vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y ese pueblo será sustentado, no por méritos propios, ¿no?, sino porque se preparó, porque no ignoró la advertencia, porque no dejó para mañana la obediencia que debía practicar hoy, porque decidió comer del pan de vida antes de que escasearan los recursos. Dios no dejará sin protección a los suyos, pero solo los suyos reconocerán su mano en medio del juicio. Solo ellos seguirán caminando cuando todos los caminos se cierren, porque habrán sido alimentados, entrenados, afirmados, y esa preparación en los días finales será su mayor refugio. Cuando el juicio se aproxime y el estruendo del fin sacuda a las naciones, muchos mirarán hacia el cielo buscando una respuesta que no supieron cultivar en tiempos de paz. No habrá lugar para improvisaciones, no habrá tiempo para fabricar una fe que nunca fue sembrada. Pero mientras el mundo tiemble, habrá un grupo invisible, preservado por un alimento que no todos conocieron. No fue el maná físico, no fue el pan cotidiano, fue una sustancia espiritual que transformó su interior, afiló su discernimiento y preparó su espíritu para caminar con firmeza sobre la tierra quebrada. En ese día no será el conocimiento el que salve, sino la comunión. No será la emoción la que sostenga, sino la rendición. Porque solo los que han hecho de Cristo su sustento podrán reconocer su voz cuando todo lo demás enmudezca. El alimento que protege no se guarda en estanterías,
se guarda en el alma. Y su poder no está en la cantidad, sino en la profundidad. Una sola palabra recibida en obediencia puede abrir caminos donde todo parece cerrado. Una sola frase impregnada del Espíritu puede convertirse en espada, escudo y refugio. Porque cuando lo visible se derrumba, lo eterno permanece. Y solo los que han sido alimentados con lo eterno caminarán sin caer. Este es el tiempo de responder, no de posponer. De buscar con hambre real, no con curiosidad pasajera. Porque el día se acerca y con él el cumplimiento de todo lo anunciado. Y cuando el cielo se cierre y el mundo clame sin respuestas, el que se alimentó del cielo tendrá paz. No porque haya escapado del dolor, sino porque su raíz está en lo inconmovible. ¿Tú ya estás comiendo del pan que permanece? Si no, aún hay tiempo. Pero no por mucho, porque el alimento sigue cayendo y no todos lo están recogiendo.